En la primera hora vimos dos usos. ¿Cuáles fueron? El uso apologético y profético. Ahora el uso tipológico. Y como menciona Orozco, es el uso más controvertido de los 5 usos que menciona. Y él habla de una presuposición. ¿Cuál es la presuposición? Es página 33. La presuposición del uso tipológico es que Dios ha ordenado y supervisado personas, eventos e instituciones específicas y ha comisionado su registro en la Escritura de manera que anticipan una realización más grande y significativa de eventos, personajes e instituciones futuros conectados con la primera o segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es una relación, hay términos técnicos aquí, antetipo o a veces antitipo y tipo. Y el antetipo es antes y el tipo es después. Y hace una relación entre un antetipo en el Antiguo Testamento y un tipo en el Nuevo Testamento. Y en un sentido es una extensión de la idea profética. Porque en la idea profética estamos tomando palabras, profecías, que tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Aquí estamos expandiendo el concepto de promesa, cumplimiento, no solamente a profecías explícitas, sino a tipos, que pueden ser eventos, pueden ser instituciones, pueden ser hasta artículos, cosas, historias. Y la idea es que estos pueden ser anticipos, anticipaciones, presombras, si podemos decirlo así, de la realidad que iba a venir en Cristo. Y vamos a pasar en un sentido 2 semanas sobre esto, porque la tarea para en 8 días es un artículo de Edmundo Clowney, que traduje hace tiempo y deben tenerlo. Está impreso, disponible, o pueden bajarlo de internet, del sitio de este curso. Y vamos a estudiar la tipología más profundamente la próxima semana. Pero vale la pena hablar de los principios de la tipología, los principios hermenéuticos el día de hoy. Pero pueden ver que es semejante al uso profético, pero más amplio. Y siendo más amplio, este uso más abierto a abusos, porque en la profecía estamos ligados al texto y el cumplimiento. En los tipos, a veces no hay ninguna indicación en su contexto original, o sea, no ninguna indicación, pero no una indicación tan obvia. No es una profecía de la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y se llamará. O sea, esto es obvio, que algo va a pasar en el futuro y esto es lo que va a pasar. Pero puede haber un tipo que tenemos que excavar, tenemos que escudriñar un poco más para hacer la conexión. Y por eso es más peligrosa la tipología, porque está abierta a exégesis. Y hay 3 posturas sobre la tipología. Y una es que no es legítima. No debemos practicar la tipología, es pura exégesis, es pura alegoría, y solo los autores inspirados del Nuevo Testamento pudieron identificar relaciones tipológicas, nosotros no. Entonces debemos ver lo que ellos hayan hecho o han hecho y simplemente recibirlo y hasta ahí. No debemos buscar principios que poner en práctica nosotros. Segunda postura, debemos reconocer los tipos explícitamente identificados en el Nuevo Testamento y solo ellos. Y es una postura mediana, una postura balanceada, es decir, que hay tipología bíblica, hay tipología, y debemos reconocer esos principios y recibir la tipología bíblica, pero no ir buscando otros tipos. Y luego la tercera postura es que podemos seguir el ejemplo del Nuevo Testamento, identificando hasta otros tipos y los que no son explícitamente identificados. Orozco
dice que la postura 2 es la de la mayoría de los reformados. Yo diría que yo soy como 2.5. Estoy abierto a la posibilidad de tipos no mencionados explícitamente, no identificados explícitamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, con mucha precaución, porque yo he visto que hay excedencias aquí, que a veces la tipología sí se puede convertir en alegoría, haciendo conexiones fantásticas que realmente no hay mucha base o ninguna base en la misma Biblia. Entonces, vamos a proceder con precaución aquí. En mi convicción, abiertos a posibilidad de ver más tipos, pero con mucho cuidado. Bien. Él utiliza otro ejemplo. Yo menciono aquí Romanos 5, porque es más fácil. Él utiliza otro ejemplo, no me acuerdo cuál es, que para mí es más complicado y a lo mejor lo hace más difícil. Déjame ver en... 1 Corintios 10, ¿eh? Sí, ahí es más complicado. Sí, 1 Corintios 10:6. Utiliza la palabra tipos en griego. Sin embargo, se me hace que el uso es un poco más difícil ahí, y en Romanos es muy directo. Aquí cayó 14. Dice aquí el versículo, debe decir aquí el versículo, ups, ¿qué pasó? El versículo 14 dice, y aquí es en todo el contexto de un argumento. Espero que conozcan más o menos el argumento. La idea es que, déjenme leer un versículo para resumir el argumento, porque en Romanos 5, 18 y 19 es como un resumen del argumento de Pablo aquí. Y dice, así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues aquí es una similitud entre los papeles, o más bien una igualdad entre los papeles de Adán y de Jesucristo. Pero una diferencia importante entre la ejecución de cada uno. Papel, el mismo, pero el resultado es opuesto. Bien, entonces el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, y aquí en griego es tipos, del que había de venir. Pues aquí explícitamente dice que es tipos. Ahora, esta palabra tipos tiene flexibilidad. Puede ser ejemplo, puede ser figura, o puede ser en el uso técnico que estamos haciendo, que como un anticipo del que iba a venir. Ahora, lo que debemos observar aquí es que no hay ninguna profecía explícita en el Antiguo Testamento acerca de Jesús como el segundo Adán. Podemos contrastar esto con David. ¿Hay profecías explícitas conectando Jesús y David? Por supuesto. ¿Hay textos explícitos conectando a Jesús con Moisés? Sí. Okay. ¿Hay ejemplos explícitos conectando a Jesús con Melquisedec? Sí. Pero no hay aquí. Entonces, por eso es una expansión del concepto profético. Es encontrar una conexión no declarada explícitamente. Y Pablo reconoció que el papel de Adán y el papel de Cristo fueron iguales como representantes de la humanidad. Y aquí podemos ver el principio de la continuidad. El papel de Adán, cabeza de la humanidad,
cabeza federal, cabeza representativa. Y una cabeza representativa, lo que ella hace, tiene implicaciones para todos los miembros del cuerpo. Y Pablo hace esta conexión. En Adán, ¿qué hizo? Él pecó, fuimos constituidos pecadores con el resultado de la muerte y la condenación. Cristo, ¿qué hizo? Como cabeza representativa federal de la nueva humanidad, Él hizo justicia para que nosotros fuéramos constituidos justos con el resultado de la justificación y la vida eterna. Entonces es exactamente paralela la función de cada uno, o más bien es igual. Sin embargo, la diferencia es la ejecución de cada uno. Y aquí tenemos discontinuidad. Entonces, en los tipos hay continuidad, hay similitud, pero hay contraste también. Y es un excelente ejemplo y muy accesible esto de Adán y Jesucristo. ¿Cuáles son algunos principios del uso tipológico? Primero, no solo las profecías, sino también todo el Antiguo Testamento, eventos, personajes, artículos, instituciones, historias, es anticipo de la obra redentora de Cristo. Entonces, en un sentido estamos reafirmando y quizás expandiendo el concepto cristológico. Y segundo, los antetipos prefiguran los tipos, obvio, es la relación. Entonces aquí es paralela la relación a profecía y cumplimiento. Aquí es antetipo, tipo. Sí, Pedro. Sí. Tú dices que los antetipos prefiguran a los tipos y aquí el autor lo pone al revés. O sea que los antetipos... Está al revés aquí, perdón, sí, cierto. Claro. Sí, claro, gracias. Y aquí aquí hice bolas porque la ante da la idea de que es antes, pero es después. Perdón, hice bolas aquí, este acetato está mal. Y lo dije mal cada vez, ¿no? Sí. Perdón, todo esto está al revés. Pero esto es algo que se puede cambiar. Gracias, Pedro. Esto es un errorzote, ¿eh? Los tipos prefiguran a los antetipos. Ajá. Y hay correspondencia entre el tipo y el antetipo. Por eso, a veces se traduce antitipo y ninguno es muy adecuado. Porque anti da la idea de opuesto, ante da la idea de antes, ¿ok? Pero el tipo es primero y el antetipo es después. Y aquí el antetipo es mayor que el tipo. Entonces aquí vamos a regresar al slideshow. Oops. Gracias, Pedro. Esto fue un errorzote. Bien, los tipos prefiguran los antetipos. Hay una correspondencia, y esto es muy importante, hay una correspondencia histórica entre el tipo y el antetipo. No solo una mera semejanza como en la alegoría. Esto es muy importante y es algo que vamos a ver. Hay que leer con mucha atención el artículo de Clowney, porque él traza esa conexión histórica entre el tipo y el antetipo. Hay una correspondencia histórica, no es simplemente una semejanza, y ahí la alegoría simplemente agarra alguna semejanza sin ningún apoyo en la historia y hace la conexión. Entonces esta es una distinción muy importante. Y el antetipo es mayor que el tipo. Hay avance, hay progreso, no hay retroceso. Bien. Entonces, esos son algunos principios hermenéuticos del uso tipológico. El uso teológico. El uso teológico, según Orozco, el uso teológico es una interpretación histórica y gramática del Antiguo Testamento en su contexto
y en su teología bíblica, informada por toda la Escritura e iluminada por la obra del Espíritu Santo en la inspiración divina de la palabra apostólica. Esta es en página 39. Es una cita directa y pueden subrayar en sus carpetas. Entonces es una interpretación, es histórica y gramática. Y él enfatiza eso porque no es simplemente imponer un esquema teológico sobre un texto. No, es una interpretación, pero informada por toda la Escritura divina. Y han escuchado este contraste, pero hay una palabra, una frase que utilizamos y vamos a utilizar, y no es una frase que ayuda mucho porque es un poco blanda. Pero distinguimos en la teología reformada entre la teología sistemática y la teología bíblica. La teología sistemática es la teología considerada temáticamente. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios, los últimos tiempos, el pecado, el hombre, Cristo, etc.? Entonces tomamos el tema y luego buscamos, por todos lados buscamos textos que nos ayudan. Entonces, en un sentido, aplana la Biblia un poco la teología sistemática y trata todas las secciones más o menos iguales. Y un complemento a la teología sistemática es la teología bíblica. Esta es la frase que no nos ayuda. ¿Por qué? Porque cada teología debe ser ¿qué? Bíblica. Pero esta es una frase técnica que utilizamos y significa la teología considerada históricamente en su orden cronológico. Entonces la teología sistemática es lógica, la teología bíblica es cronológica. Para el teólogo sistemático, él igual puede agarrar de Génesis, de Isaías y de Marcos. Para el teólogo bíblico, él entiende que Génesis es primero, luego Isaías y luego Marcos. Y él estudia la relación histórica entre estos libros. Deben complementarse. No digo que uno sea mejor que el otro, deben ir como complemento. Pero cuando Orozco habla de teología bíblica, a lo mejor sería mejor hablar de teología canónica para enfatizar que es en orden canónico, pero es una frase pues, que ya no podemos cambiar mucho. Pero él se refiere a la relación de cada parte con la totalidad. Y aquí introduzco una palabra, teleología. Teleología que esta palabra que leyendo rápido probablemente piensan que es teología mal escrita, pero es teleología y viene de la palabra telos en griego, que significa fin, que tiene los dos sentidos como en español. Fin tiene que ver con, o puede traducirse en español como final, terminación, o como propósito. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pues alguien podría decir, el fin principal del hombre es morir, es su fin, o sea, su terminación en esta vida. No, pero ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es su propósito principal? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y aquí cuando hablamos de teleología, estamos hablando de la finalidad, del propósito de la Biblia, hacia dónde va. En otras palabras, la escatología considerada ampliamente. No solo hablando de qué va a pasar en el fin del fin, las últimas cosas, no, sino hablando de la escatología bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacia dónde va? Y la teología bíblica o canónica considera cada parte en su relación teleológica.
en su relación escatológica con el todo de la Biblia. Sí, ¿alguien iba a comentar o pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta. Actualmente, en relación a este tema, hay dos escuelas de pensamiento, o sea, sí existen, o sea, tú al estudiar la Biblia o perteneces a una o perteneces a otra, es decir, a la teología sistemática o a la teología cronológica. O sea, tú tienes que pertenecer a una de esas. No, buena pregunta. Es muy buena pregunta. La pregunta es si están, hay dos campos, los teólogos sistemáticos, los teólogos bíblicos. No debe haber, a lo mejor hay tendencias, pero como digo, son complementos. Debemos practicar la teología sistemática. Nuestra confesión de fe es teología sistemática. Tiene capítulos sobre las Santas Escrituras, de Dios y la Santísima Trinidad, del decreto eterno de Dios. Son temas. Y luego agarra textos pues aquí hay párrafos de textos de toda la Biblia. Pero luego el teólogo sistemático, bíblico, canónico, toma esto y dice, excelente. Pero además debemos observar que en la teología acerca de la Trinidad, en Génesis hay alusiones. Y luego, vamos a decir, en el tiempo de los patriarcas hay sugerencias de pluralidad, y luego se revela un poco más en los profetas, y luego en el Nuevo Testamento ya tenemos la revelación plena. Entonces, pues deben complementarse, no deben estar opuestos. Muy buena pregunta, gracias. Bien, ahora, Amos 9, 11 y 12 en Hechos 15, 13 a 19. Y aquí en Hechos, aquí tenemos Jacobo, está citando el profeta Amós. Y dice Simón Pedro, Jacobo dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí cita el profeta. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Yo repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Bien, vamos a ver el uso que Jacobo hizo de Amós. Dice, llamó a los gentiles pueblo para su nombre. Esto es sorprendente, porque pueblo para su nombre, ¿quién es el pueblo para su nombre? O sea, a través del Antiguo Testamento se considera que el pueblo de Dios es Judá, Israel. Y aquí está abriendo diciendo que los gentiles también son pueblo para Dios. ¿Y cómo pudo hacer eso? Afirmó que todos los profetas, citó un profeta, pero luego dice, todos los profetas están de acuerdo con la inclusión de los gentiles en el único pueblo de Dios. En el versículo 15 es su argumento. Si ven aquí, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, y luego cómo está escrito. Ahora, y luego identificó la reedificación del tabernáculo de David con la inclusión de los gentiles con los judíos en la iglesia. Ahora, este capítulo o esta sección de Orozco está en parte dirigida a combatir el dispensacionalismo, que no reconoce la unidad del plan de Dios, sino que lo divide en diferentes dispensaciones. Y aquí es un texto muy claro, identificando pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y identificando también tabernáculo de David con la iglesia que está compuesta de judíos y de gentiles. Entonces hay continuidad entre pueblo de Dios y pueblo de Dios, pero hay más amplitud ahora. Y es algo que fue contemplado.
algo que los profetas anticipaban. Y está aquí hablando de que todo el plan, todo el esquema del plan de salvación de Dios. Y vamos a tratar de relacionar el uso teológico, profético y tipológico, porque tienen mucho en común. Y las distinciones a lo mejor son un poco finas, sin embargo vale la pena. Yo estuve a punto de abandonar alguno de estos y tratar de simplificar a menos usos, y luego vi el valor de la división de Orozco. En un sentido, solo reafirma los principios del uso profético y del uso tipológico. Sin embargo, es posible interpretar profecías aisladas o tipos aislados, aparte de una consideración de la teología bíblica en su desarrollo orgánico o histórico. Entonces, es el problema con el dispensacionalismo, o un problema, que es muy dado a interpretar profecías, y se basa en profecías, sobre todo profecías muy difíciles de entender, como en Daniel, pero sin relacionar estas profecías con el único plan de Dios. Entonces empiezan con ciertas profecías y luego deducen no el único plan de Dios, sino deducen muchas dispensaciones, 7 en total. Entonces es un ejemplo de una hermenéutica, de hecho, que tiene mucho sentido desde adentro. O sea, visto desde adentro, es un sistema que cohiere, que tiene integridad interior. Sin embargo, comparado ese sistema de interpretación con la teología bíblica, luego empieza a haber contradicciones o conflictos. Entonces, el uso teológico es una extensión de la analogía de la fe a la teología bíblica, y no solo a la teología sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? La analogía de la fe ya nos previno caer en una interpretación equivocada con Elías. ¿Por qué? Porque la teología sistemática no admite la reencarnación. ¿Ok? Entonces ya vimos un uso de la analogía de la fe usando la teología sistemática. Y ahora el uso teológico es una extensión de esta idea para incluir la teología bíblica. Entonces, no solamente hacer la pregunta, ¿está de acuerdo esta interpretación con la doctrina acerca de Dios? O ¿está de acuerdo esta interpretación con la doctrina acerca del hombre? O acerca de los ángeles, o acerca de lo que sea. También es hacer la pregunta, ¿está de acuerdo esta interpretación con el flujo, con el desarrollo, con la progresión histórica de toda la Biblia? Entonces, en un sentido es la analogía de la fe, pero vista de otra perspectiva. ¿Y cuáles son algunos principios hermenéuticos del uso teológico? Y en un sentido ya hemos visto estos principios, no son novedad. Pero aquí hay que tomar en cuenta toda la Escritura como en círculos concéntricos, de contextos cada vez más amplios. Y aquí estamos hablando, a lo mejor ya no es principio hermenéutico, ya es práctica exegética. Porque estamos diciendo, hay que ver un texto. Y vamos a decir, Isaías 40. Y podemos empezar en su contexto. ¿Cuál es su contexto? Isaías 40. Pues es la bisagra entre las dos secciones de Isaías, 1 al 39 y luego 40 al 66. Entonces podemos ver su función en Isaías. Y luego podemos hacer la pregunta, ¿y cuál es la función de Isaías en los profetas mayores? Pues antes del exilio, Jeremías durante el inicio del exilio, Ezequiel después del exilio, durante y después de, contemplando después de, y Daniel mucho después de. Ya vemos cuál es la función de Isaías en los profetas mayores. Y luego, ¿cuál es la función de Isaías en los profetas? Y luego, ¿cuál es la función de Isaías en el Antiguo Testamento?
o podemos decir en este periodo de la historia del reino dividido, o luego todo el Antiguo Testamento, y luego preguntar cuál es la función de Isaías en toda la Biblia. Entonces son como círculos concéntricos cada vez más grandes. Y es la idea, no solamente estudiar su contexto en su contexto original y limitado, sino ver la amplitud de sus contextos. Entonces, como digo, esto es más, quizás menos principio que técnica exegética que vamos a aplicar. Y aquí, principio 2, también es el mismo principio, pero otra forma de decirlo. Hay que tomar en cuenta la teleología bíblica, relacionando cada parte con el propósito del todo. Bien. Y ahora el último uso, el uso práctico o ético. Y aquí, algunos, en un sentido es el uso más simple, pero algunos tienen dificultad con este uso, porque algunos, enfatizando tanto la tipología y la teleología y el plan de redención, quieren evitar moralismo, quieren evitar legalismo, y debemos evitar legalismo y moralismo. Simplemente tomar textos y ¡pum!, aplicarlo como ley y solo ley. Pero es un abuso de este uso práctico, y vamos a ver un buen uso práctico. Es una aplicación a los cristianos de la ley moral del Antiguo Testamento y en los principios de los principios generales de justicia en las leyes civiles y ceremoniales. ¿A qué me refiero aquí? Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19, párrafo 2 o párrafo B, habla de la ley. Y dice, esta ley, después de la caída de Adán, continuaba siendo una regla perfecta de rectitud, y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Y luego dice, párrafo 3 o C, además de esta ley comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia menor leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, ahí ven el uso tipológico, en parte de adoración prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Entonces aquí podemos ver una afirmación de la tipología y del uso práctico de la ley ceremonial y civil. Y dice, todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. Y luego siguiente párrafo. A los israelitas como a un cuerpo político también les dio algunas leyes judiciales o civiles que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo que ahora no obligan a los otros pueblos, sino en lo que la justicia general de ellas lo requiera. La ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo están, a la obediencia de ella. Y esto no solo en consideración a la naturaleza de ella, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Cristo en el Evangelio en ninguna manera abroga esta ley, sino que refuerza nuestra obligación de cumplirla. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Según esto, hay 3 tipos de leyes. Ley moral, que es perpetua, es permanente y siempre hay obligación de todos los seres humanos cumplir con la ley moral. Leyes ceremoniales, ya fueron abrogadas porque Cristo ya las cumplió. Fueron tipos y prefiguraciones de Cristo. Entonces ya no sirven porque ya sirvieron su propósito. Y hay leyes civiles
que fueron para la nación política de Israel, que ya no existe como teocracia. Entonces ya no, esas leyes no tienen aplicabilidad a otros pueblos. Sin embargo, dice que su uso puede ser de discernir principios generales de justicia y aplicar esos principios generales. Y esto no es legalismo ni moralismo, porque se basa en la salvación por gracia, por medio de la fe, igual que en el Antiguo Testamento. No debemos pensar que el uso de la ley en el Nuevo es diferente al uso de la ley en el Antiguo. Como si hubiera salvación por ley en el Antiguo y salvación por gracia en el Nuevo. Al contrario, ¿cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la casa, ¿cómo va? Tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego da la ley moral. Primero, ¿qué? Gracia, salvación, gratuita. Y luego entra la ley. Entonces, la confesión de fe, 19, párrafo 7, dice: los usos de la ley ya mencionados no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. El Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de uso práctico? Pues muchos ejemplos. El Sermón del Monte es obvio. Jesús está predicando los 10 mandamientos y dando otras leyes, pero los 10 mandamientos, y dando su significado más profundo. La carta de Santiago, Orozco en página 41, tiene una comparación ahí interesante entre Levítico y Santiago. También exhortaciones en las cartas de Pablo. Él muchas veces cita los textos de la ley moral o hasta otras partes de la ley o la ley civil. Por ejemplo, Orozco menciona una aplicación interesante. Cuando Pablo cita acerca de los bueyes para decir que debemos pagar a los ministros. Y aquí Pablo está hablando y dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros escribió esto. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Algunos viendo esto dicen: Pablo, alegoría, estás buscando una conexión, una semejanza ligera y estás haciendo una aplicación. Pero es una reacción superficial. Vamos a hacer unas preguntas aquí. ¿Qué tipo de ley es? ¿Moral, civil o ceremonial? ¿Qué sería? Civil, sí, tiene que ver con el orden en la nación de Israel. Hay muchas leyes así. Si tienes un toro que ataca a alguien, esto es lo que debes hacer, y recompensa, y etcétera, etcétera. Y aquí hay leyes con respecto a los animales. Ahora, ¿cuál es el principio general de justicia de esta ley? ¿Cuál es? Vamos a pensar en el principio aquí expreso de esta ley. Es el derecho de recibir algo por su trabajo, ¿no? Ok, derecho de recibir algo por tu trabajo, exacto, ok. Ajá, muy bien. Entonces, si el buey está trabajando en la comida y está produciendo comida que también le sirve y que él necesita, pues debe poder, es justo, es equitativo que él disfrute también del beneficio del fruto de su labor. Ahora, ¿qué tiene que ver este principio de justicia con la paga de los ministros? Los que son libres de su salario. Porque es el mismo principio. Mismo principio. Y es de menor a mayor, es decir, si se aplica a los bueyes,
cuanto más los ministros. Claro. ¿Ok? Y luego la pregunta, ¿quiere decir que los ministros se parecen a los bueyes? Algunos sí, ¿no? Pero la similitud no es esta exactamente aquí. La similitud es que el principio de equidad. No voy a decir ningún nombre. Entonces es equidad. Entonces no es alegoría. No estás sacando algo como un mago, ¿no? De la manga. No, está diciendo aquí que hay un principio expreso en la ley civil que se puede aplicar en otro contexto aún más importante, mayor. Ok, principios hermenéuticos del uso práctico. La ley moral es perpetua y para los cristianos. Las leyes civiles y ceremoniales se abrogaron, pero siguen enseñando principios generales de justicia que son aplicables a los cristianos. Y por fin, la ley sirve los propósitos de la gracia. La ley es hacia la gracia, la ley sirve la gracia. Y podemos ver aquí, profundizar un poco más, en por lo menos dos sentidos, dos usos de la ley que menciona la confesión de fe. Un uso es su uso de condenarnos y empujarnos hacia Cristo. Su uso, podemos decir, evangelístico. Cumple la ley, es tu deber. No puedo. ¿Qué hago? Pues confía en Cristo, porque Él sí cumplió la ley en tu lugar. Y el otro uso de la ley es el uso ético, es decir, ya eres salvo por gracia. ¿Cómo vives? ¿Cómo debes agradar a Dios? Pues caminar en el poder del Espíritu Santo, ¿en qué? En las normas de la ley. Entonces tiene un uso, un sentido negativo, golpearnos, mandarnos a Cristo, y luego ya confiados en Cristo nos da las vías para caminar en la vida cristiana. Bien. Sí. Aquí en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Exacto, ahí es el primer uso que menciona. Es nuestro ayo, es nuestro, nos aplica disciplina, y ya cansados de ser golpeados, pues huimos a Cristo para ser liberados de ese uso de la ley. Aunque en un sentido cada día sigue ese uso en nuestras vidas en una forma positiva, ¿no? Porque seguimos pecando y la ley sigue mandándonos a Cristo. O sea, en un principio definitivo llegamos a Cristo y ya fuimos liberados de la ley para condenación, y ahora pues tiene un uso muy positivo en nuestras vidas. Excelente, es un texto que dice exactamente lo que estamos diciendo aquí. Bien, unos principios hermenéuticos, y aquí creo que hice bolas también con tipo y antetipo. A ver, déjenme corregir antes de... a ver... Sí, hice bolas, no sé por qué, porque me encanta la tipología. Yo creo que fui con la finta de ante, porque normalmente yo decía antitipo, pero tampoco queda, porque no es opuesto a. Bien, ok. Tiene que ser el número 10. 10, ok. Cambiar el ante. Eso, muy bien. En griego, tipo dices que es tupos, ¿no? Sí. ¿Y existe el vocablo antetipo en griego? Sí existe. Y aparece en Primera de Pedro. Pero allá aparece... me pasé. Ahí aparece refiriéndose a lo que nosotros llamaríamos un tipo, diciendo que el bautismo es un tipo, lo que llamaríamos un tipo, pero ahí usa la palabra, si no me equivoco, antetipo. Si quieren, aquí está, ok, este es resumen. Déjenme ver, ¿dónde dice eso? En 1 de Pedro, si no me equivoco. ¿Sería 3:21?
Sí, déjame ver qué dice. El bautismo que... Sí. 3:20. Ajá, sí, aquí es. Ajá. Dice sí, es antitipon. Entonces aquí estamos usando la palabra en una forma técnica y la Biblia tiene más, o sea, a veces puede significar ejemplo y como digo, no estamos diciendo que nuestro uso técnico es necesariamente lo que quiere decir cada vez, porque aquí lo que llama un antitipo para nosotros en términos técnicos es un tipo, ¿okay? Y en un sentido este tiene sentido, o sea, anti es no opuesto, pero enfrente de, o sea, correspondiente a. Entonces el bautismo es un antitipo, aquí dice, pero nosotros diríamos es un tipo de salvación aquí. Muy bien. Entonces sí se usa, pero no en el mismo sentido que estamos utilizando. Bien, aquí son los principios hermenéuticos que hemos dicho. Son 14. Y esto pues, ya subí a internet, voy a corregir los varios errores que vi y voy a subirlo otra vez, pero pueden tener esto. Okay. Primero, resumiendo, y esto a lo mejor no es muy grande para verlo, sobre todo en el video, pero normalmente un solo significado de cada texto. Segundo, toda la Biblia apunta a Cristo y su obra. Tercero, hay continuidad en el plan de Dios. Cuarto, las Escrituras interpretan las Escrituras. 5, la analogía de la fe. 6, el cumplimiento excede lo que los profetas podían ver. 7, todo el Antiguo Testamento es anticipo de Cristo. Los tipos prefiguran los antetipos. Hay correspondencia histórica entre tipo y antetipo. El antetipo es mayor que el tipo. Cada parte se relaciona con el propósito del todo. 12. La ley moral es perpetua. 13. Los principios generales de justicia de las leyes civiles y ceremoniales son aplicables a los cristianos. Y 14. La ley sirve los propósitos de la gracia. Entonces, lo que hemos hecho aquí es hemos deducido, espero por buena y necesaria consecuencia, algunos principios hermenéuticos al observar los usos que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento. Y pueden observar aquí que no hemos hecho esto en una forma neutral, estamos dentro del círculo hermenéutico. Hemos aplicado hermenéutica para llegar a tener principios hermenéuticos. Entonces, pero es inescapable porque estamos dentro de este círculo. Pero dentro de este círculo que explicamos hace 8 días, tenemos que seguir buscando, pues, refinar y afinar y mejorar nuestro uso de la hermenéutica. Entonces, usamos hermenéutica para llegar a principios hermenéuticos y esperamos que estos sean principios buenos y necesarios para la buena interpretación de toda la Biblia. Ahora, tienen una tarea, y aquí está la tarea para la próxima semana. En Orozco, en las páginas 21 al 27, hay lista de muchas citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Quiero que escojan cada uno una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento de esta lista de Orozco y luego escribir un ensayo de una página máximo, una página y por escrito en máquina, explicando dos cosas: cuál o cuáles de los 5 usos esta cita ejemplifica. Entonces puedes decir, esta cita es el uso profético. O puedes decir, argumentar que esta cita es una cita con uso profético y tipológico, o teológico y práctico. Puede haber 2, o quizás hasta 3, o puede haber mayormente un uso. Y luego hay que no solamente decir en una línea, es un uso profético, punto. Hay que explicarme, por eso dice, explicando
explicando cuál es. O sea, y hay que defender esa postura en un párrafo. Y este ensayo puede ser de 2 párrafos. Muy sencillo. Y luego, cuáles principios hermenéuticos la cita ejemplifica. Entonces aquí pueden ejemplificar que la Biblia interpreta la Biblia. O pueden ejemplificar que el antetipo es mayor que el tipo. O cualquiera de los 14 principios que hemos estudiado. Y defender un poco, o sea, explicar un poco esa ejemplificación que ustedes encuentran ahí.